Quiero que me escuche con atención, no como si estuviera viendo un video más en su teléfono, sino como si alguien esta noche hubiera tocado la puerta de su alma para avisarle de algo que no puede ignorar. Hace algunos años, en mi labor como confesor, algo me heló la sangre. Un hombre se acercó al confesionario. Tenía más de 70 años. Llevaba décadas comulgando cada domingo. Era conocido en su parroquia como un hombre piadoso, buena persona, de misa frecuente. Pero ese día, con voz quebrada, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, creo que llevo 30 años comulgando en pecado mortal y no lo sabía. 30 años. 30 años recibiendo el cuerpo de Cristo con el alma en un estado que la Iglesia llama, y esto es teología, no opinión, sacrilegio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona mayor, creyente, devota, cometer ese error durante décadas? La respuesta me parece a la vez algo aterrador y profundamente humana, porque nadie le había explicado con claridad qué pecados exactamente invalidan la comunión. Porque vivimos en una cultura que ha suavizado tanto el lenguaje religioso que ya no sabemos dónde está la línea. Porque hay pecados que la gente mayor normaliza, que no aparecen en ninguna lista de catequesis moderna, pero que pesan sobre el alma como una losa de piedra. Y hoy, en esta Cuaresma, este tiempo que la Iglesia nos regala precisamente para detenernos, examinar y limpiar, necesito hablarle directamente a usted. Si tiene más de 60 años, si ha vivido una vida larga con sus alegrías y sus heridas, con sus logros y sus errores, si ha cargado con cosas que quizás pensó que ya estaban olvidadas, escúcheme, el velo se romperá esta Cuaresma y lo que le voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar la manera en que usted se acerca a la mesa del Señor para siempre. No se trate de asustarse, se trata de liberarse. Quédese, porque esto le concierne y porque su alma a esta altura del camino lo merece. Introducción teológica y primer bloque de enseñanza. Antes de entrar en materia, necesito establecer algo fundamental, algo que en muchas parroquias lamentablemente ya no se explica con la claridad que merece. La Eucaristía no es un símbolo, no es un ritual social, no es una costumbre de domingo que cumplimos para sentirnos bien con nosotros mismos o con nuestra familia. La Eucaristía es, y esto lo enseña el Concilio de Trento, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1374, y 2000 años de fe vivida a la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, bajo las apariencias de pan y vino, pero Él, completamente Él. Esto significa que cada vez que nos acercamos a comulgar, no estamos simplemente participando en una ceremonia, estamos teniendo un encuentro personal con Dios. Y aquí viene la pregunta que pocos se hacen en voz alta: ¿en qué estado debería encontrarse el alma para recibir a Dios? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, lo dice con una claridad que hará temblar a quien lo lea con atención, de modo que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Su propio juicio, no lo digo yo, lo dice el apóstol. Esto no es para crear miedo, es para crear conciencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El miedo paraliza, la conciencia libera. Ahora bien, la Iglesia establece con precisión cuándo una persona no debe acercarse a comulgar. El Código de Derecho Canónico, en su canon 916, es explícito. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe comulgar sin antes haberse confesado sacramentalmente. Pecado grave, pecado mortal. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda.
porque muchas personas, especialmente las que llevan décadas en la fe, los mayores de 60, de 70, de 80 años, han desarrollado algo que los teólogos llamamos conciencia laxa. No es maldad, no es hipocresía, es simplemente que con el tiempo ciertos pecados se han normalizado tanto en la vida cotidiana que han dejado de percibirse como graves. Pero la gravedad objetiva de un acto no depende de cuánto tiempo llevemos cometiéndolo, depende de lo que ese acto es en sí mismo, de la plena advertencia con que se comete y del consentimiento deliberado de la voluntad. Así lo define el Catecismo en su número 1857. Y aquí quiero detenerme en algo que viví personalmente, algo que me marcó profundamente y que cambió la forma en que yo mismo entiendo la misericordia de Dios. Experiencia personal. Mi tío Ernesto, un hombre al que yo admiraba profundamente, era una persona de misa dominical sin falta. Rezaba el rosario, tenía una imagen del Sagrado Corazón en su sala, pero había algo en su vida que nunca había confesado, no porque no creyera en el sacramento, sino porque con el paso de los años había llegado a convencerse de que aquello ya no importaba, que era cosa del pasado, que Dios, siendo bueno, ya lo habría perdonado sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando enfermó gravemente y yo fui a visitarlo, tuvimos una conversación que todavía me emociona recordar. Con mucho amor le pregunté si quería confesarse. Hubo un silencio largo. Y luego me dijo: Ángel, hay algo que llevo cargando desde hace 40 años y nunca se lo he dicho a ningún sacerdote. Lo que me confesó aquel día y que no puedo revelar por el sigilo sacramental no era un crimen. Era algo que muchos consideran menor. Pero él lo había cargado durante 4 décadas. Y cuando lo dijo en voz alta, cuando lo entregó al sacramento, lloró como un niño. Me dijo: me siento tan liviano, ¿por qué no lo hice antes? Pero espere, porque lo que le acabo de contar es solo el comienzo. Hay pecados, específicos pecados, que la gente mayor comete con frecuencia sin saberlo. Pecados de omisión, de rencor enquistado, de silencios cómplices que voy a nombrar uno por uno en los próximos minutos. Y cuando los escuche, es posible que reconozca alguno. No se vaya, porque lo que viene ahora es precisamente lo que necesita escuchar. Continuamos. Y quiero que lo que viene ahora lo reciba no como una acusación, sino como una linterna que ilumina los rincones que llevamos años sin revisar. Porque hay algo peculiar en la vida espiritual de las personas mayores. Y lo digo con todo el respeto y la admiración que siento por quienes han vivido décadas de fe. Pero precisamente porque han vivido mucho, porque han pasado por guerras internas, por pérdidas, por injusticias, por silencios forzados. Hay heridas que se han convertido en costumbre, y las costumbres con el tiempo dejan de doler, dejan de verse, dejan de confesarse. Hoy vamos a hablar de los primeros pecados graves que deben examinarse antes de comulgar esta Cuaresma. Y quiero ser muy claro, no estoy inventando nada, todo lo que le voy a decir tiene fundamento en la moral católica clásica, en el catecismo de la Iglesia y en la experiencia de décadas en el confesionario. Pecado número 1, el rencor que se llama prudencia. Este es quizás el más común y el más peligroso, precisamente porque no parece pecado. Hay personas mayores que llevan años, décadas, en algunos casos sin hablarle a un hijo, a un hermano, a un vecino, y cuando se les pregunta por qué, la respuesta suele ser: es que lo que me hizo fue muy grave, o yo no le deseo el mal, simplemente no quiero saber nada de esa persona. Eso, hermano, hermana, tiene un nombre teológico: odio habitual, y el Catecismo, en su número 2303, lo describe como contrario a la caridad, y cuando es deliberado y sostenido, como pecado grave. No estoy hablando de que usted deba perdonar fingiendo que el daño no existió. El perdón no es amnesia. El perdón es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. Puede que usted nunca vuelva a tener una relación cercana con esa persona. Puede que la prudencia real le aconseje mantener distancia.
Pero hay una diferencia enorme entre poner límites sanos y cultivar en el corazón una frialdad que con el tiempo se vuelve piedra. San Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, todo el que odia a su hermano es un homicida. Palabras fuertes, palabras que helarán la sangre de quien las lea sin suavizarlas. Pregúntese hoy, ¿hay alguien en su vida a quien usted no ha perdonado de verdad? ¿Alguien cuyo nombre le aprieta el pecho cuando lo escucha? ¿Alguien por quien usted en secreto desea que las cosas le vayan mal? Si la respuesta es sí, eso debe ir a confesión antes de comulgar. Pecado. Número 2. Los pecados de la lengua que ya nadie llama pecados. La murmuración, la calumnia, el chisme. En las generaciones mayores hay una cultura de reunión, de sobremesa, de conversación larga. Y en esas conversaciones con la familia, con los amigos, con los vecinos de toda la vida, ¿con qué facilidad se destruye la reputación de una persona ausente? Es que es la verdad lo que digo. Eso me lo dicen mucho en el confesionario. Y tengo que explicar con paciencia que la murmuración no deja de ser pecado por ser verdadera. El Catecismo, en su número 2477, define la murmuración como revelar sin razón objetivamente válida los defectos y faltas ajenas. Y dice que daña la fama del prójimo, que es objetivamente una falta grave cuando el daño causado es serio. ¿Cuántas veces en los últimos meses ha hablado usted de alguien de una manera que le habría avergonzado si esa persona hubiera estado presente? ¿Cuántas conversaciones ha tenido en las que el tema central era destruir con palabras la imagen de otra persona? Esto también debe ir a confesión. Y espere, porque lo que viene ahora es algo aterrador que he visto repetirse en el confesionario una y otra vez entre personas mayores. Un pecado que casi nadie confiesa porque todos creen que ya prescribió con el tiempo. Un pecado que tiene que ver con dinero, con herencias, con familias rotas. Quédese porque esto puede ser exactamente lo que usted o alguien que usted ama necesita escuchar. Pecado. Número 3. Las injusticias económicas sin reparar. Este es un pecado que hará temblar a muchos. Y lo digo con toda la caridad del mundo, pero también con toda la claridad que me exige mi ministerio. Hay personas que en algún momento de su vida, hace 30, 40, 50 años, cometieron una injusticia económica, una herencia mal repartida, un dinero que se tomó prestado y nunca se devolvió, un trabajador al que no se le pagó lo justo, un familiar al que se le engañó en un negocio, una deuda que se borró convenientemente de la memoria. La moral católica es muy clara en esto. El séptimo mandamiento no solo prohíbe robar, exige también reparar el daño causado en la medida de lo posible. El Catecismo, en su número 2412, establece que quien ha cometido una injusticia está obligado a restituir lo robado. Y aquí viene lo que muchos no saben. Confesar el pecado no basta si hay posibilidad de reparación y no se hace. El propósito de enmienda, que es parte esencial del sacramento de la confesión, incluye la voluntad de reparar el daño cuando está en nuestras manos hacerlo. Conozco el caso de una mujer amiga de mi familia que en paz descanse, que llegó al final de su vida con una deuda moral que nunca reparó. Sus hijos lo sabían, sus hermanos lo sabían, ella lo sabía, pero siempre había una razón para esperar. Cuando tenga más dinero, cuando pasen los conflictos familiares, cuando sea el momento oportuno es ahora, esta Cuaresma. Antes de que el tiempo se acabe, pecado. Número 4, la omisión religiosa en la familia. Hay padres y abuelos que en algún momento de su vida tomaron decisiones que alejaron a sus hijos de la fe. Quizás no los llevaron a la catequesis,
Quizás los dejaron crecer sin ninguna educación religiosa por comodidad, por no tener conflictos con el otro cónyuge, por no querer imponer nada. Quizás dieron ejemplo de una fe tibia, contradictoria, solo para las apariencias. El quinto mandamiento, en su dimensión positiva, incluye el deber de los padres de educar a sus hijos en la fe. El catecismo, en su número 2223, es explícito. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a rezar y a descubrir su vocación como hijos de Dios. ¿Ha reflexionado usted alguna vez sobre si cumplió ese deber? No para condenarse, sino para reconocerlo, entregarlo al Señor y pedir perdón. Porque a veces el mayor dolor de una persona mayor no son sus propios pecados, es ver a sus hijos o nietos lejos de Dios. Y a veces no siempre, pero a veces hay una conexión entre esa ausencia y decisiones que se tomaron décadas atrás. Antes de continuar, necesito pedirle algo desde el corazón. Si este contenido está tocando algo en usted, si hay una voz interior que le dice, esto es para mí, no se quede solo con eso, comparta este video con alguien que usted ama, con ese familiar mayor que lleva años sin confesarse, con esa persona que usted sabe que necesita escuchar esto. Y si todavía no forma parte de esta comunidad, suscríbase ahora, porque lo que estamos construyendo aquí no es simplemente un canal de YouTube, es un espacio de gracia, un lugar donde la verdad se dice con amor y donde usted, sin importar su edad ni su historia, puede encontrar el camino de regreso. Suscríbase, active la campana y quédese, porque aún nos faltan los pecados más silenciosos y más profundos, los que nadie quiere nombrar. Continuamos, y quiero que sepa algo antes de que empiece esta parte. Lo que viene ahora no es fácil de escuchar. Tampoco fue fácil para mí aprender a decirlo. Durante años, como confesor joven, yo mismo dudaba si debía tocar ciertos temas con personas mayores. Me preguntaba, ¿no es cruel sacar esto a la luz a esta altura de la vida? ¿No es mejor dejarlo descansar? Fue un anciano sacerdote, mi director espiritual durante muchos años, quien me respondió con una frase que llevo grabada en el alma: Ángel, la misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero tampoco la tiene el pecado. Mientras el alma vive, tiene la posibilidad de sanar. Negársela por miedo o por comodidad no es caridad, es cobardía. Desde ese día hablo claro, con amor, pero claro. Pecado número 5, la idolatría doméstica. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, este pecado es algo aterrador precisamente porque se disfraza de virtud. Hay personas mayores que han convertido a sus hijos en su Dios, a su familia, a su salud, a su dinero, a su reputación. Y no lo digo en sentido figurado, lo digo en sentido teológico preciso. El primer mandamiento no solo prohíbe adorar estatuas, prohíbe poner cualquier cosa o persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. El Catecismo, en su número 2113, habla de idolatría cuando el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar del Creador. ¿Cuántas personas mayores viven en una angustia permanente? No por falta de fe, sino porque han depositado toda su esperanza en sus hijos. ¿Cuántas no pueden dormir? No por preocupación legítima, sino porque en algún momento, sin darse cuenta, transfirieron a sus seres queridos la confianza absoluta que solo Dios merece. Esto se manifiesta de muchas formas. En el control excesivo sobre los hijos adultos, en la incapacidad de soltar, de confiar, de decir, Señor, yo hice lo que pude, ahora te los entrego. En el resentimiento cuando los hijos toman decisiones propias, en la manipulación emocional, aunque sea inconsciente, para mantener el control. No es que amar profundamente a la familia sea pecado, es que cuando ese amor se convierte en la fuente última de sentido, en el centro alrededor del cual gira toda la existencia, algo en el orden espiritual se ha roto.
Pregúntese hoy, ¿puede usted soltar? ¿Puede usted decirle a Dios? ¿Puede usted soltar? ¿Puede usted decirle a Dios, de verdad, hágase tu voluntad sobre las personas que más ama? Si la respuesta le cuesta demasiado, hay algo ahí que examinar. Pecado número 6. El escándalo dado. El ejemplo que destruyó la fe de otros. Este es uno de los pecados más silenciosos y más graves de una vida larga. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 6, con una contundencia que helará la sangre de quien lo escuche de verdad. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. El escándalo, en lenguaje teológico, no es simplemente hacer algo llamativo o escandaloso en sentido coloquial. Es cualquier acción, palabra o actitud que lleva a otro a pecar o alejarse de Dios. Ha habido en su vida momentos en que su ejemplo, su comportamiento en la familia, su manera de hablar de la iglesia, su actitud ante la fe, llevó a otra persona a alejarse de Dios. Pienso en padres que hablaban mal de los sacerdotes delante de sus hijos, en abuelos que ridiculizaban la oración, en personas que vivían una doble moral tan evidente que sus propios hijos decidieron que la fe era una farsa, en matrimonios que se separaron de maneras que dejaron a los hijos con heridas espirituales profundas. No le estoy pidiendo que cargue con una culpa paralizante, le estoy pidiendo que lo nombre, que lo lleve al confesionario, que le diga al Señor: hubo personas en mi camino que se alejaron de ti y yo tuve parte en eso. Eso es lo que necesita el alma para quedar libre. Pero hay un pecado más, uno que casi nadie menciona, uno que he escuchado en el confesionario con una frecuencia que me ha sorprendido incluso a mí. Un pecado que tiene que ver con Dios mismo, con la oración, con una promesa que se hizo en un momento de desesperación y que nunca se cumplió. El velo se romperá cuando lo nombre. Quédese. Pecado número 7. Los votos y promesas rotos ante Dios. ¿Recuerda usted algún momento de su vida en que, en medio de una crisis, le prometió algo a Dios? Señor, si mi hijo sale adelante, voy a cambiar de vida. Virgen Santa, si me curo de esta enfermedad, voy a ir en peregrinación. Dios mío, si resuelvo este problema, nunca más vuelvo a hacer esto. Millones de personas han hecho esas promesas y millones las han olvidado en cuanto pasó la crisis. El Catecismo, en su número 2101, enseña que los votos hechos a Dios son actos de devoción y de religión que obligan moralmente. Y el incumplimiento deliberado de una promesa hecha a Dios es, según la tradición moral de la Iglesia, una falta contra el segundo mandamiento. No todas las promesas tienen el mismo peso, pero sí tienen peso. Y cuando una persona lleva años, décadas con una promesa incumplida en la conciencia, eso actúa como una grieta en la relación con Dios, como una deuda que no desaparece porque no se hable de ella. Quiero contarle algo que viví de cerca. Un amigo de mi familia, un hombre mayor al que llamaré don Felipe, había prometido en su juventud hacerse terciario franciscano si superaba una enfermedad grave. Superó la enfermedad. La promesa quedó olvidada durante 40 años. Cuando llegó a la vejez, empezó a sentir una inquietud espiritual que no sabía explicar. Una sensación de que algo en su relación con Dios estaba incompleto. Fue en una conversación conmigo cuando lo conectamos, cuando lo nombró, cuando lo llevó a confesión. Y cuando, con la ayuda del sacerdote, discernió qué parte de esa promesa podía todavía cumplir de alguna forma y qué parte podía ser conmutada por otra práctica de piedad, la paz que llegó después de esa confesión fue, según sus propias palabras, como quitarme un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Pecado número 8, la asedia, la tibieza espiritual sostenida. Este es el último pecado de esta parte. Y es algo aterrador porque es quizás el más extendido entre los católicos de larga trayectoria. La asedia, en griego antiguo, la falta de cuidado, la pereza espiritual.
el tedio de las cosas de Dios. No es incredulidad, la persona que sufre asedia sigue creyendo, va a misa, reza a veces, pero hay una frialdad interior, una distancia, una sensación de que Dios está muy lejos o de que la fe ya no produce nada nuevo. Y en lugar de luchar contra esa frialdad, la persona se instala en ella, la acepta, la normaliza. Santo Tomás de Aquino consideraba la asedia uno de los 7 pecados capitales, no porque sea siempre un pecado mortal en sí mismo, sino porque es la puerta de entrada a todos los demás. Cuando el alma se aburre de Dios, cuando la oración se vuelve rutina vacía, cuando la misa se convierte en un trámite, el corazón queda expuesto y vulnerable a todo. Y para las personas mayores, la asedia a veces llega disfrazada de cansancio legítimo. Ya he vivido mucho, ya recé bastante, ahora me merezco descansar. Hermano, hermana, el descanso verdadero no está en alejarse de Dios, está en acercarse a Él de una manera nueva, más profunda, más desnuda, sin actuaciones, sin performances religiosas, solo el alma y su Creador. Si llegó hasta aquí, quiero decirle algo desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal. Usted no está aquí por casualidad. Dios no usa casualidades. Este video llegó a usted porque hay algo en su alma que está buscando claridad, libertad, paz. No deje que este momento pase sin hacer algo con él. Suscríbase a este canal, no para seguir un youtuber, sino para tener un espacio donde la fe se toma en serio, donde nadie le va a decir solo lo que quiere escuchar, sino lo que su alma necesita. Y comparta este video. Piense en esa persona mayor en su familia, en su comunidad, que lleva años sin confesarse, que comulga cada domingo sin haberse detenido a examinar su conciencia en profundidad. Este video puede ser el instrumento de Dios para tocarla. Hemos llegado al final y quiero que sepa que este momento, este preciso instante en que usted está escuchando estas palabras, tiene un peso espiritual que quizás no alcanza a dimensionar todavía. Ha escuchado los pecados, ha reconocido quizás algunos de ellos en su propia historia, ha sentido esa incomodidad interior, que no es otra cosa que la voz del Espíritu Santo llamando a la puerta del alma. Ahora viene lo más importante, no el diagnóstico, la cura, porque de nada sirve saber que uno está enfermo si no se acerca al médico. Y el médico del alma, en la tradición católica de 2000 años, tiene un nombre preciso, el sacramento de la reconciliación, la confesión. ¿Por qué la confesión general puede ser necesaria a esta altura de la vida? Existe una distinción importante que muchos desconocen. Está la confesión ordinaria, la que hacemos regularmente, donde repasamos los pecados cometidos desde la última vez que nos confesamos. Y existe lo que se llama confesión general, una revisión más profunda, más amplia, que abarca un periodo largo de vida. A veces toda la vida. ¿Cuándo es recomendable una confesión general? Cuando hay razones serias para creer que confesiones anteriores fueron inválidas. Esto ocurre cuando se confesaron pecados sin verdadero propósito de enmienda, cuando se ocultó deliberadamente algún pecado grave al confesor, cuando la persona no tenía suficiente comprensión del sacramento en el momento de confesarse. También es recomendable, no obligatoria, pero sí muy recomendable en momentos de transición importante en la vida. Y hermano, hermana, ¿hay acaso transición más importante que la que vive una persona mayor que se prepara para encontrarse con Dios? No lo digo para asustarme, lo digo para liberar. Una confesión general, bien hecha, es, según los grandes maestros de la espiritualidad, una de las experiencias más transformadoras que puede vivir un alma. San Ignacio de Loyola la recomendaba al inicio de los ejercicios espirituales. San Alfonso María de Ligorio la consideraba el mejor regalo que un fiel podía hacerse a sí mismo. ¿Cómo preparar la confesión? Paso a paso. Quiero darle ahora una guía práctica, no teórica, práctica, porque la teología sin aplicación es solo filosofía. Primer paso, el silencio y la oración preparatoria.
Antes de sentarse a examinar su conciencia, pida la ayuda. El silencio y la oración preparatoria. Antes de sentarse a examinar su conciencia, pida la ayuda del Espíritu Santo. No es un trámite, es una necesidad real. Sin la luz de Dios, el examen de conciencia se convierte en un ejercicio de memoria selectiva donde recordamos lo que queremos recordar y olvidamos lo que nos incomoda. Una oración simple pero poderosa: Señor, ilumina mi memoria, ayúdame a ver lo que tú ves, dame valentía para decir lo que mi alma necesita decir. Segundo paso, el examen por décadas de vida. Para una confesión general, le recomiendo dividir su vida en periodos de 10 años, la infancia y adolescencia, los 20, los 30 y así sucesivamente. En cada periodo pregúntese qué heridas causé, qué promesas incumplí, a quién no perdoné, en qué momentos puse algo o a alguien antes que a Dios. ¿Hubo pecados graves que caí en confesiones anteriores? No necesita recordar cada detalle con precisión quirúrgica. Dios no es un juez burocrático que necesita fechas exactas, pero sí necesita honestidad. La honestidad del alma que dice: Señor, en esa época de mi vida, esto fue lo que pasó. Tercer paso, escribirlo. Sé que esto puede parecer anticuado, pero escribir los pecados en papel, en privado, para quemarlo después si lo desea, tiene un poder enorme. Sacar algo de la oscuridad interior y ponerlo en palabras concretas es el primer acto de liberación. Muchas personas descubren, al escribir, pecados que habían enterrado tan profundamente que ya no los perciben conscientemente. La mano a veces sabe lo que la mente prefiere no recordar. Y ahora viene algo que quiero decirle directamente al alma, algo que he visto suceder en el confesionario con una frecuencia que me ha enseñado más sobre la misericordia de Dios que todos los libros de teología que he leído. Quédese, porque lo que viene puede ser exactamente la palabra que usted necesitaba escuchar hoy. El velo se romperá en los próximos minutos. Cuarto paso, acercarse al confesor adecuado. Para una confesión general, si es posible, busque un sacerdote con quien pueda tener tiempo suficiente, no una confesión de 2 minutos entre misas, pida una cita. Explique que desea hacer una revisión profunda de su vida. Todo sacerdote bien formado entenderá y agradecerá esa petición. Si hay vergüenza, y es normal que el aya recuerde esto, el sacerdote en el confesionario no es el mismo, es instrumento de Cristo. El sigilo sacramental es absoluto e inviolable. Lo que usted diga en ese confesionario muere ahí. Ningún sacerdote puede revelar jamás, bajo ninguna circunstancia, lo que escuchó en confesión. Es una de las leyes más sagradas e inviolables de la Iglesia. La vergüenza que siente antes de confesarse es exactamente la presión que el enemigo ejerce para mantener encadenado. Porque él sabe, y esto es doctrina, no metáfora, que en el momento en que usted pronuncie ese pecado en voz alta ante el representante de Cristo, su poder sobre usted desaparece. La Cuaresma como puerta, no como carga. Quiero terminar con algo que siento profundamente. La Cuaresma no fue diseñada por la Iglesia para hacernos sentir culpables. Fue diseñada para darnos una oportunidad. 40 días que hacen eco de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, de los 40 días de Jesús en el desierto antes de comenzar su misión. El desierto en la tradición bíblica no es un lugar de castigo, es un lugar de encuentro. Es donde Dios habla al corazón, como dice el profeta Oseas, sin las distracciones del mundo, sin el ruido de la vida cotidiana. Esta Cuaresma, Dios le está ofreciendo su desierto personal. Un espacio de 40 días para detenerse, para mirar hacia adentro, para soltar lo que ha cargado demasiado tiempo, para llegar a la mesa eucarística en Semana Santa, no por costumbre, no por inercia, sino con el alma limpia y el corazón ardiendo. Y para usted que ha vivido más de 60 años, que ha visto mucho, que ha amado y perdido y luchado y a veces caído
encuentro con la misericordia de Dios no es el final de algo, es el comienzo de la etapa más luminosa de su vida espiritual. Experiencia personal final. El testimonio que lo cambió todo. Permítame terminar con algo muy personal. Mi madre, una mujer de fe profunda, silenciosa, constante, llegó a sus últimos años de vida con una paz que yo, siendo sacerdote, a veces le envidiaba. Una paz que no era resignación, era certeza. Un día le pregunté cuál era su secreto. Me respondió con una simplicidad que me desarmó. Ángel, hace años decidí no guardar nada. Todo lo que pesa lo llevo a confesión. Todo lo que duele lo llevo a la oración. Y todo lo que no puedo resolver se lo entrego a la Virgen. Así no cargo con nada que no sea mío. No cargo con nada que no sea mío. Esa frase, hermano, hermana, es la síntesis de toda una teología de la misericordia. Usted no tiene por qué seguir cargando con lo que no le pertenece, con culpas que ya fueron perdonadas pero que nunca terminó de soltar, con pecados que confesó a medias, con heridas que nunca llevó al sacramento porque pensó que era demasiado tarde. No es demasiado tarde. Mientras el alma vive, la misericordia de Dios está disponible completamente, sin condiciones, sin límite de tiempo, sin caducidad. Si este video tocó algo en usted, no lo deje pasar como si fuera un contenido más. Haga una cosa concreta esta semana, solo una. Busque un confesionario, haga una cita con un sacerdote, siéntese en silencio con papel y lápiz y empiece a escribir. Dé el primer paso, aunque sea pequeño. Dios hará el resto. Y si conoce a alguien, un padre, una madre, un abuelo, un amigo mayor que lleva años alejado del sacramento, que comulga cada domingo sin haberse confesado en décadas, comparta este video con esa persona. Puede ser el instrumento de Dios para cambiarle la vida. Suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. No somos un canal de entretenimiento religioso. Somos una comunidad de almas que buscan a Dios en serio, que no tienen miedo de la verdad, que saben que la fe verdadera no es cómoda, pero sí es libre. Active la campana de notificaciones para no perderse ningún video, porque cada semana traemos contenido que su alma necesita, no el que quiere, el que necesita. Y recuerde siempre esto con lo que termino cada enseñanza. Dios no le pide perfección, le pide honestidad. No le pide que no haya caído, le pide que se levante. Y el sacramento de la reconciliación es precisamente la mano de Dios extendida para ayudarle a ponerse de pie. Que esta cuaresma sea para usted el comienzo de algo nuevo. Que la comunión de Semana Santa sea la más consciente, la más libre, la más verdadera que haya recibido en toda su vida. Que Dios le bendiga y que la Virgen le acompañe en cada paso de este camino. Hasta el próximo video. Con todo mi afecto sacerdotal, Padre Ángel Espinosa. Lo que nadie le dice al psiquiatra, el alma no envejece. Misterio, suspense y una verdad que va a incomodar a más de uno. Voy a decir algo que en los círculos académicos me ha costado discusiones muy serias. Algo que los psiquiatras no aprenden en la universidad, que no aparece en el DSM-5 y que sin embargo, y esto lo digo con toda la calma del mundo, es probablemente la causa raíz de una gran parte del sufrimiento que se sienta frente a sus consultorios cada día. El alma humana no tiene diagnóstico y sin embargo está enferma. Permítame ser más preciso. Hay personas que llevan décadas yendo al psiquiatra, reciben medicación, completan sus terapias, aprenden técnicas cognitivo-conductuales y sin embargo algo no sano. Algo sigue roto en lo más profundo, algo que el escáner no detecta, que el análisis de sangre no refleja, que ningún test proyectivo puede medir. Y aquí viene lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Hay un porcentaje, nadie sabe exactamente cuánto, pero los que trabajamos en la frontera entre la fe y la salud mental lo vemos constantemente.
hay un porcentaje de ese sufrimiento que no es psicológico, es espiritual. No estoy hablando de superstición, no estoy hablando de medievalismo, estoy hablando de una realidad que el propio Carl Jung intuía cuando escribía sobre el Selbst, sobre la dimensión transpersonal del ser humano. Estoy hablando de algo que Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz y fundador de la logoterapia, reconoció cuando dijo que el ser humano tiene una necesidad primaria de sentido y que esa necesidad no es psicológica, es ontológica, es espiritual. La pregunta que nadie le hace al psiquiatra y que sin embargo late debajo de toda consulta, debajo de toda depresión, debajo de todo insomnio crónico, debajo de toda ansiedad que no cede, es esta. ¿Y tu alma, doctor? ¿Cómo está tu alma? Porque hoy no vengo a hablarle solo al paciente, hoy vengo a hablarle a usted, al que cura, al que escucha, al que lleva los dolores de todos encima. Al psiquiatra que a veces llega a casa y no puede dormir, no por sus problemas, sino por los de sus pacientes. Hoy lo que voy a compartirle puede que le hierva la sangre o puede que le libere. Posiblemente las dos cosas. Quédese, esto apenas comienza. El mapa que falta. Cuando la ciencia llega hasta el borde, déjenme comenzar con una imagen. Imagínense que usted es un cartógrafo. Su trabajo es trazar mapas precisos, detallados, científicamente rigurosos, ha estudiado durante décadas, ha aprendido a medir altitudes, corrientes de agua, formaciones geológicas. Su mapa es, dentro de sus parámetros, perfecto. Pero hay un territorio al final del mapa donde su brújula comienza a girar sin sentido, donde los instrumentos fallan, donde las herramientas que le han funcionado durante toda la vida dejan de responder. Eso no significa que ese territorio no exista. Significa que sus herramientas llegaron hasta aquí y no más. La psiquiatría moderna es sin duda alguna una de las conquistas más extraordinarias de la inteligencia humana. Lo digo sin ironía y sin condescendencia. El descubrimiento de los neurotransmisores, el desarrollo de los antipsicóticos, la comprensión de los trastornos del espectro bipolar, la investigación sobre el trauma y su impacto neurológico, todo eso ha salvado vidas, millones de vidas, y merece todo nuestro respeto. Pero hay un mapa que la psiquiatría, por su propia definición metodológica, no puede trazar. El mapa del alma, y aquí es donde quiero detenerme, porque esto no es una crítica, es una observación. La ciencia, por definición, estudia lo que es medible, repetible, observable, y el alma humana, esa dimensión de la persona que los griegos llamaban psyche, que los hebreos llamaban nefesh, que los teólogos medievales llamaban anima, el alma no entra en el microscopio. Eso no la hace menos real, la hace simplemente de otra categoría. Permítame contarle algo personal, y sé que en esto me arriesgo a que algunos me descarten como el cura que cuenta anécdotas. Pero lo cuento porque lo viví y porque me parece que es exactamente de lo que estamos hablando. Tuve un amigo muy cercano, un hombre extraordinariamente inteligente, médico, especializado en neurología, una mente brillante, formada en las mejores universidades europeas. Durante años lo vi funcionar con una eficiencia casi mecánica. Diagnosticaba con precisión, prescribía con criterio, publicaba en revistas de alto impacto y entonces cumplió 58 años y algo se rompió. No fue un colapso dramático, no fue un episodio psicótico, fue algo más silencioso y en cierta forma más aterrador. Fue una especie de vaciamiento, como si alguien hubiera abierto una llave en algún lugar profundo de su ser y todo el sentido se hubiera escurrido lentamente sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Fue a ver a sus colegas, recibió su diagnóstico, le prescribieron lo que correspondía prescribir y siguió funcionando clínicamente hablando. Pero él me dijo algo en una conversación que nunca olvidaré. Me dijo: Ángel, he leído todo lo que existe sobre el cerebro humano, he estudiado cada sistema, cada circuito, cada mecanismo,
y no encuentro dónde vive lo que me está muriendo por dentro. Eso me heló la sangre. No porque fuera algo sobrenatural, sino porque era el grito más humano y más honesto que he escuchado en mi vida sacerdotal. Un científico llegando al borde de su propio mapa y reconociendo con valentía que había territorio más allá. Ese amigo se llama Rodrigo. Y hoy, varios años después, con mucho trabajo espiritual y también con su tratamiento médico, porque las dos cosas no se excluyen, Rodrigo está bien. Más que bien, está entero. Por primera vez en décadas, según sus propias palabras, está entero. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Volvió a conectar con algo que había abandonado hace 30 años. Volvió a reconocer que él no era solo un cerebro, era también un alma. Y que esa alma tenía necesidades que ninguna molécula podía satisfacer. Ahora bien, quizás usted está escuchando esto y se está preguntando, ¿a dónde va a llegar con todo esto? Le voy a decir a dónde voy. Voy a hablarle de algo que los manuales de psiquiatría no contemplan, pero que usted, si ha trabajado más de 10 años en salud mental, ya ha visto en algún paciente sin saber cómo nombrarlo, algo que hará temblar sus categorías diagnósticas y algo que paradójicamente traerá más paz que cualquier respuesta fácil. Siga con nosotros. Existe en la tradición judía un concepto que los rabinos del siglo II elaboraron con una profundidad asombrosa. Se llama Tikkun HaNefesh, que podríamos traducir muy aproximadamente como la reparación del alma. La idea es que el alma humana a lo largo de la vida acumula fracturas, no fracturas neurológicas, no estructurales, fracturas existenciales, rupturas de sentido, heridas que no sangran pero que deforman la manera en que una persona habita su propia vida. Y la psiquiatría moderna, en su búsqueda legítima de evidencia empírica, ha construido un lenguaje extraordinariamente sofisticado para describir las consecuencias de esas fracturas. El trastorno de estrés postraumático, la depresión mayor, el trastorno límite de la personalidad, el síndrome de burnout. Todos esos diagnósticos son reales, son útiles, son necesarios, pero son, si me permite la metáfora, la descripción del humo, no del fuego. El fuego es la herida espiritual. El fuego es el alma que perdió su orientación, que dejó de saber para qué existe, que se quedó sin el horizonte que le daba coherencia a todos sus esfuerzos. Y aquí está la paradoja más fascinante y también la más inquietante de nuestro tiempo. Vivimos en la era de mayor desarrollo psiquiátrico de la historia humana y al mismo tiempo en la era de mayor epidemia de sufrimiento psíquico. Los datos son abrumadores. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión afecta a más de 280 millones de personas en el mundo, la ansiedad a más de 300 millones, el suicidio se lleva casi 800, 000 vidas al año. También, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, quizás algo más, quizás ha llegado el momento de que la psiquiatría y la espiritualidad dejen de mirarse como enemigos y empiezan a mirarse como lo que son dos cartógrafos del mismo territorio, cada uno con instrumentos diferentes, cada uno iluminando lo que el otro no puede ver. El velo entre la ciencia y el misterio está comenzando a romperse y lo que hay detrás no es oscuridad, es luz. Las heridas que el bisturí no alcanza, trauma, alma y guerra invisible. Quiero comenzar esta parte con una pregunta que parece sencilla, pero que si la sostiene unos segundos en la mente, empieza a pesar de una manera extraña. ¿Cuántos de sus pacientes han mejorado clínicamente, pero siguen sin estar bien? Usted sabe a qué me refiero. El paciente cumple el protocolo, que toma su medicación, que asiste a sus sesiones, que en la escala de Hamilton marca una puntuación aceptable. Y sin embargo hay algo en sus ojos, usted lo ha visto, estoy seguro, hay algo en sus ojos que dice que todavía no ha llegado a casa, que sigue siendo
extranjero en su propia vida. Ese algo tiene un nombre en la tradición espiritual cristiana. Se llama asedia. Y es una de las realidades más antiguas y menos comprendidas del sufrimiento humano. Los monjes del desierto en el siglo IV ya la describen con una precisión que asombrará a cualquier psiquiatra moderno. El Evagrio Póntico la llamaba el demonio del mediodía. No porque fuera literalmente un demonio, aunque en esa tradición también se contemplaba esa dimensión, sino porque llegaba en el punto más alto del día, cuando todo debería estar bien, cuando no hay ninguna razón objetiva para el sufrimiento y aún así el alma se hunde. La asedia no es tristeza, no es exactamente depresión, es algo más específico, es el agotamiento del sentido. Es el momento en que una persona mira su vida entera, su familia, su trabajo, sus logros y siente que todo eso, aunque esté intacto, no pesa nada, no significa nada, como si alguien hubiera drenado el significado de las cosas sin tocar las mismas. ¿Le suena familiar? Debería. Porque lo que los monjes del desierto llamaban asedia, lo que Kierkegaard llamó la enfermedad mortal, lo que Heidegger describió como angst existencial, hoy lo llamamos burnout, depresión resistente, anedonia crónica, mismo territorio, mapas distintos. Permítame volver a algo personal porque creo que la experiencia vivida dice lo que los conceptos abstractos no pueden transmitir. En mis años como sacerdote llevo más de 3 décadas en el ministerio. He tenido el privilegio y a veces el peso de acompañar a personas en los momentos más oscuros de sus vidas. Personas que llegaban no porque creyeran en Dios necesariamente, sino porque ya habían agotado todas las demás puertas. Recuerdo a una mujer, se llamaba Elena, era psicóloga clínica de hecho, 44 años. Había dedicado su vida profesional a ayudar a otros a sanar. Y llegó a mí después de 3 años de tratamiento psiquiátrico que había estabilizado su funcionamiento, pero que no había tocado algo que ella describía como un agujero negro en el centro del pecho. Esas fueron sus palabras exactas. Un agujero negro en el centro del pecho. Cuando hablamos lo que fue emergiendo lentamente, en varias sesiones era algo que ningún test había explorado, no era un trauma de infancia sin procesar, aunque eso también estaba. No era una disfunción cognitiva, aunque eso también había que trabajar. Era algo más profundo, era una ruptura radical con el sentido de su existencia. Era una mujer que había perdido la capacidad de creer que su vida tenía un destino, que había alguien que la sostenía, que no estaba sola en el universo. Eso es psiquiatría, es teología, es filosofía, es todo eso. Y ninguna de esas disciplinas por sí sola tenía la respuesta completa. Lo que ayudó a Elena, y lo digo con toda la precisión que puedo, fue una combinación, su medicación que continuó, su terapia que profundizó y algo más, un proceso que yo llamaría de reconexión espiritual, no necesariamente religiosa en el sentido institucional, sino espiritual en el sentido más radical, la reconexión con la convicción de que ella era amada de manera incondicional por una realidad que la precedía y que la sostenía. Cuando esa convicción volvió y volvió despacio, no de golpe, no con fanfarrias, el agujero negro comenzó a cerrarse. Ahora bien, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Padre Espinosa, lo que usted describe es simplemente el efecto terapéutico de la religión, una narrativa de consuelo, un placebo sofisticado. Y le respondo, quizás. Pero le hago una pregunta, si el placebo cura, ¿importa que sea placebo? Y más aún, ¿qué pasa cuando lo que usted llama placebo produce resultados que sus herramientas no pueden reproducir? Eso es exactamente lo que vamos a examinar ahora. Y lo que viene hará temblar algunas certezas. Existe un campo de investigación que ha crecido de manera extraordinaria en los últimos 20 años
y que muchos psiquiatras conocen pero pocos citan en sus consultorios. Se llama psiquiatría transpersonal o, en su versión más académica, psicología de la religión y la salud. Y los datos que ha producido son, para decirlo con precisión científica, estadísticamente significativos. El trabajo del psiquiatra Harold Koenig de la Universidad de Duke, que ha publicado más de 50 estudios sobre la relación entre espiritualidad y salud mental, muestra de manera consistente que las personas con una vida espiritual activa tienen tasas significativamente menores de depresión mayor, menor incidencia de suicidio, mayor resiliencia ante el trauma y una recuperación más rápida después de episodios psicóticos. No estamos hablando de correlaciones débiles, estamos hablando de efectos de tamaño moderado a grande, replicados en múltiples culturas y contextos. ¿Qué significa eso? No significa que la religión cure el trastorno bipolar, no significa que la oración reemplace la medicación. Significa algo más preciso y más interesante, significa que existe una dimensión de la persona humana que cuando está viva y activa, protege al cerebro. Que cuando esa dimensión está muerta o dañada, el cerebro es más vulnerable. Los santos medievales lo habrían dicho así: el alma enferma arrastra al cuerpo. La neurociencia moderna lo diría de otra manera: la desregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, asociada con el estrés crónico y la pérdida de sentido, produce cambios estructurales en el hipocampo y la corteza prefrontal que aumentan la vulnerabilidad a los trastornos del estado de ánimo. Mismo fenómeno, lenguajes distintos, cartógrafos del mismo territorio. Y aquí está lo que encuentro verdaderamente fascinante. Lo que la neurociencia está describiendo como la pérdida de sentido es exactamente lo que la tradición espiritual ha llamado durante siglos el alejamiento del alma de su origen. No como metáfora poética, como descripción de una realidad que tiene consecuencias medibles, fisiológicas, estructurales. El alma que pierde su orientación hacia algo que la trasciende no solo sufre espiritualmente, sufre neurológicamente. Y el alma que recupera esa orientación, que vuelve a sentirse sostenida, amada, destinada, no solo sana espiritualmente, sana también neurológicamente. Eso debería hacernos pensar con mucha seriedad y con mucha humildad. Porque si eso es cierto y los datos sugieren que lo es, entonces ignorar la dimensión espiritual en la práctica psiquiátrica no es solo una omisión filosófica, es una omisión clínica. Es dejar sin tratar una parte real, medible e influyente del ser humano que se sienta frente a nosotros. El velo se está rompiendo y lo que hay detrás no es superstición, es una ciencia que todavía no tiene nombre completo. El enemigo que no aparece en el diagnóstico, guerra espiritual y salud mental. Voy a decirle algo que normalmente no se dice en un contexto académico. Hay pacientes que no mejoran porque nadie ha identificado correctamente al enemigo. No estoy usando la palabra enemigo. Hay pacientes que no mejoran porque nadie ha identificado correctamente al enemigo. No estoy usando la palabra enemigo de manera metafórica. La estoy usando con toda la precisión teológica y, permítame decirlo así, con toda la seriedad clínica que el término merece. Porque en mi experiencia de más de 30 años acompañando almas en crisis, incluyendo casos que la psiquiatría había catalogado, tratado y en algunos casos dado por crónicos, he encontrado una categoría de sufrimiento que no responde al tratamiento convencional, no porque el tratamiento sea malo, sino porque el diagnóstico estaba incompleto. Falta una dimensión que la Escritura describe con una claridad que, si la lees sin los prejuicios culturales del siglo XXI, resulta casi clínicamente precisa. San Pablo, escribiendo a los Efesios en el siglo I, dice algo que parece sacado de un manual de psicopatología: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué está describiendo Pablo? Está describiendo una realidad que opera por debajo del nivel de lo consciente, que no es reducible a la bioquímica cerebral, que influye sobre el pensamiento, la voluntad y el afecto de maneras que el paciente no puede explicar y que el terapeuta no puede localizar con sus herramientas habituales. ¿Es eso compatible con la psiquiatría moderna? Más de lo que parece. Déjeme contarle algo que ocurrió hace algunos años. Y cuando digo que me heló la sangre, no lo digo como figura retórica. Tenía un conocido muy cercano, un sacerdote colega mío, hombre de gran formación intelectual, nada dado a exageraciones ni a dramatismos espirituales. Le llamaré el Padre Marcos. Durante varios meses observé en él un cambio que al principio atribuía al agotamiento pastoral. Dejó de dormir bien, perdió el apetito, se volvió irritable de una manera que no era propia de su carácter. Comenzó a experimentar lo que él describe como pensamientos que no son míos. Pensamientos de desesperanza radical, de inutilidad, de un vacío que él decía sentir literalmente como una presencia física en la habitación cuando oraba. Fue a ver a un psiquiatra, recibió un diagnóstico de depresión mayor con componente ansioso, comenzó tratamiento y algo mejoró, pero algo no mejoró. El componente que él describe como la presencia en la habitación no cedía, de hecho, se intensificaban en los momentos de oración, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre en una depresión clínica estándar, donde la práctica espiritual suele actuar como factor protector. Cuando profundizamos juntos en su historia con todo el rigor y la prudencia que este tipo de discernimiento requiere, encontramos algo que su psiquiatra no había preguntado porque no está en ningún protocolo de entrevista clínica. Había una herida espiritual antigua, una ruptura en su relación con Dios que databa de un episodio específico de su juventud, una herida que nunca había sido llevada a la luz, nunca había sido confesada, nunca había sido sanada sacramentalmente. No estoy diciendo que eso era lo que tenía, estoy diciendo que eso era parte de lo que tenía y que mientras esa parte permaneciera sin atención, el tratamiento psiquiátrico, siendo correcto, estaba trabajando con la mitad del problema. Cuando esa herida fue atendida espiritualmente con tiempo, con acompañamiento, con los sacramentos de la iglesia, algo se soltó en el Padre Marcos que ninguna molécula había podido soltar. Y su psiquiatra, que era un hombre honesto, inteligente, lo reconoció. Me llamó personalmente para decirme, no sé qué hizo usted, pero algo cambió que yo no puedo explicar. Ese no puedo explicar es el lugar más honesto y más fértil en el que puede pararse un científico. Ahora bien, lo que voy a compartirle en los próximos minutos es quizás lo más delicado de todo lo que hemos hablado hoy, porque voy a hablarle de algo que existe, que es real, que tiene consecuencias clínicas perfectamente observables y que sin embargo produce en la mayoría de los profesionales de la salud mental una reacción que oscila entre la incomodidad y el rechazo directo. Le voy a hablar de la influencia espiritual maligna, no como categoría medieval, como realidad contemporánea. Y lo que diga en los próximos minutos podría cambiar la manera en que usted escucha a ciertos pacientes para siempre. Permítame establecer primero algo muy importante, porque si no lo establezco, todo lo que diga después será malinterpretado. La inmensa mayoría de los sufrimientos psíquicos que se presentan en consulta psiquiátrica son de naturaleza neurológica, psicológica o ambas. La depresión es real. La esquizofrenia es real. El trastorno bipolar es real. El trauma es real. Tienen bases biológicas identificables, tratamientos eficaces y no necesitan ninguna explicación sobrenatural. Dicho eso, existe una pequeña pero significativa categoría de sufrimiento que presenta características que no encajan en ningún cuadro clínico conocido y que cuando se aborda
desde la dimensión espiritual con el rigor y la prudencia adecuados, responde de maneras que la clínica convencional no puede reproducir. Los criterios para distinguir entre una crisis psiquiátrica y una crisis espiritual han sido estudiados de manera seria. El psiquiatra y teólogo Karl Jaspers, fundador de la psicopatología moderna, ya reconocía que existían experiencias humanas que no podían ser reducidas a categorías clínicas sin falsificarlas. Stanislav Grof, desde una perspectiva muy diferente, propuso el concepto de emergencia espiritual para describir estados que parecen psicóticos, pero que tienen una estructura, una narrativa y una resolución completamente distintas. Y en la práctica del discernimiento espiritual cristiano, que tiene una tradición de casi 2000 años de refinamiento, con criterios mucho más rigurosos de lo que la mayoría imagina, se han identificado marcadores que permiten distinguir lo que es psiquiátrico de lo que es espiritual, y lo que es espiritual de lo que es específicamente lo que la tradición llama opresión o influencia espiritual maligna. Esos marcadores incluyen, entre otros, una resistencia específica y selectiva a la oración que contrasta con la ausencia de resistencia a otros estímulos. Una reactividad anormal ante símbolos o prácticas religiosas que no puede explicarse por condicionamiento cultural, la presencia de conocimientos o capacidades que el sujeto no podría tener por medios naturales, y una historia de apertura voluntaria o involuntaria a prácticas ocultistas o esotéricas. No estoy hablando de fantasmas de película, estoy hablando de una realidad que la Iglesia aborda con protocolos específicos, con evaluación psiquiátrica obligatoria previa, con equipos multidisciplinares que incluyen médicos, psicólogos y teólogos. El exorcismo en la Iglesia Católica contemporánea no es un ritual medieval improvisado. Es un proceso de discernimiento riguroso que comienza precisamente por descartar toda explicación psiquiátrica antes de considerar cualquier otra. Y sin embargo, cuando esa explicación psiquiátrica ha sido descartada, cuando el paciente ha sido evaluado, medicado, terapéutico, hospitalizado incluso, y algo sigue sin ceder, entonces la pregunta honesta, la pregunta científicamente honesta es: ¿qué más está ocurriendo? Esa pregunta no es una rendición de la razón, es su ejercicio más riguroso. Porque la ciencia que no hace preguntas incómodas no es ciencia, es un dogma con bata blanca. Y el sufrimiento humano es demasiado serio, demasiado real, demasiado urgente como para que nos permitamos el lujo de ignorar dimensiones enteras de su realidad por miedo a parecer poco académicos. El alma existe, sufre, y a veces necesita un tipo de ayuda que ningún fármaco puede dar. Eso no es superstición, es la frontera más honesta y más valiente del conocimiento humano, la integración. Cuando el médico reconoce que también tiene alma, llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido hoy. Y quiero comenzar con una pregunta que probablemente nadie le ha hecho a usted de manera directa, no a sus pacientes, a usted. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sentó frente a usted? Porque hay una verdad que la literatura sobre burnout en profesionales de la salud mental insinúa, pero raramente nombra con claridad. El psiquiatra que no tiene una vida interior activa, que no tiene una dimensión espiritual que le sostenga, que no tiene un lugar donde depositar lo que carga, ese psiquiatra tarde o temprano llega al mismo agujero negro que describía Elena, la paciente de la que les hablé antes, y cuando el médico llega al agujero negro, sus pacientes quedan solos. Esto no es una crítica, es una observación hecha con todo el respeto y toda la compasión del mundo, porque yo también he llegado al borde de ese agujero y sé lo que se siente cuando las herramientas que siempre funcionaron de repente no alcanzan. Permítame contarle algo muy personal, algo que no comparto frecuentemente porque toca una parte de mi vida que guardo con cuidado.
Hace aproximadamente 12 años atravesé lo que solo puedo describir como una noche oscura del alma. El término viene de San Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, y describe un estado espiritual específico. No es depresión clínica, aunque puede parecerse. No es crisis de fe en el sentido intelectual, aunque incluye duda. Es algo más profundo y más desorientador. Es la experiencia de que Dios ha guardado silencio, de que todo lo que antes daba sentido se ha vuelto opaco, de que uno sigue funcionando exteriormente mientras por dentro hay una oscuridad que no cede. En ese periodo yo seguía celebrando misa, seguía atendiendo a las personas que llegaban a mí en crisis, seguía escribiendo, enseñando, acompañando, pero por dentro había algo que se había apagado. Y lo más aterrador de esa experiencia no era la oscuridad en sí, era la incapacidad de nombrarla con las categorías que siempre había usado. Porque mis categorías espirituales me decían que eso era la noche oscura, un proceso de purificación. Pero había momentos en que me preguntaba con una honestidad que me costaba admitir, ¿y si simplemente estoy deprimido? ¿Y si lo que experimento no es espiritual, sino neurológico? Y aquí está lo más importante de esa experiencia y por qué la comparto con ustedes hoy. La respuesta no era o lo uno o lo otro, la respuesta era las dos cosas y hay que atender las dos. Hablé con un psiquiatra de confianza, un hombre de fe además, lo cual facilitó la conversación. Hicimos una evaluación honesta y la conclusión fue que había un componente de agotamiento crónico con manifestaciones somáticas que merecía atención clínica. Y simultáneamente había un proceso espiritual genuino que requería acompañamiento espiritual especializado. Atendí las dos dimensiones, con el mismo rigor, con la misma seriedad. Y las dos fueron necesarias. Ninguna hubiera sido suficiente sola. Eso es exactamente lo que quiero decirle hoy. No que la psiquiatría es incompleta y necesita ser reemplazada por la espiritualidad, sino que la persona humana es más grande que cualquier disciplina que intente comprenderla sola. Y que la humildad de reconocer eso no debilita a ninguna de las dos. Las fortalece a ambas. Pero ahora quiero llevarle a algo concreto. Porque todo lo que hemos discutido hasta aquí, la asedia, la guerra espiritual, la noche oscura, la integración podría quedarse en el nivel de lo interesante, de lo que se comenta en un congreso y luego se olvida. No quiero eso. Quiero hablarle de lo que usted puede hacer como psiquiatra, como ser humano, como alma que también necesita ser atendida a partir de hoy. Lo que viene a continuación podría ser la parte más práctica y más transformadora de todo lo que hemos compartido. No se vaya todavía. Existe un concepto en la tradición benedictina que lleva 15 siglos siendo practicado en los monasterios de Europa y que la psicología moderna ha redescubierto bajo nombres distintos. Se llama ora et labora, ora y trabaja. Pero su significado más profundo no es simplemente combina la oración con la actividad. Es algo más radical. Es la convicción de que el trabajo sin oración destruye al trabajador y que la oración sin trabajo se convierte en evasión. Para el psiquiatra del siglo XXI, eso podría traducirse así. El trabajo clínico sin una vida interior que lo sostenga destruye al clínico. Y una vida interior sin el anclaje en la realidad concreta del sufrimiento humano se convierte en espiritualismo vacío. Usted necesita las dos cosas. Sus pacientes necesitan que usted tenga las dos cosas. ¿Qué significa concretamente tener una vida interior activa? No estoy hablando necesariamente de práctica religiosa en sentido confesional, aunque sí esa es su tradición, actívela. Estoy hablando de algo más fundamental, la práctica deliberada y regular de entrar en contacto con la dimensión más profunda de su propio ser, de hacer silencio, de escuchar, de no huir de las preguntas que no tienen respuesta fácil. La meditación en sus formas más genuinas hace eso, la contemplación cristiana hace eso, la práctica del musar en la tradición judía hace eso, el dhikr en la tradición sufí hace eso.
son cartógrafos distintos del mismo territorio interior. Y ese territorio, cuando se visita con regularidad, produce algo que la neurociencia ha comenzado a medir con bastante precisión. Mayor tolerancia a la incertidumbre, menor reactividad al estrés, mayor capacidad de presencia genuina con el otro, menor tendencia a la proyección y a la contratransferencia destructiva. En otras palabras, un psiquiatra con vida interior activa es un mejor psiquiatra, no solo una mejor persona, un mejor clínico. Eso no es teología, es neurofisiología. Aunque la teología lleva siglos diciéndolo, pero hay algo más que quiero decirle, algo que trasciende la utilidad clínica y toca algo más esencial. Usted, que dedica su vida a cuidar a almas enfermas, también es un alma, no solo un profesional, no solo un cerebro altamente entrenado, un alma, con sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias preguntas sin respuesta, su propio encuentro pendiente con la muerte. Y esa alma necesita ser cuidada, no como instrumento de trabajo, como fin en sí misma. Porque el día que usted llegue al final de su vida, y ese día llegará, para usted como para todos, no se va a preguntar cuántos papers publicó, no se va a preguntar cuántas camas tuvo su servicio, va a hacerse la misma pregunta que se hace todo ser humano en ese momento. ¿Fui amado? ¿Amé? ¿Tuvo sentido todo esto? Y esa pregunta, la pregunta más importante de la existencia humana, no tiene respuesta psiquiátrica, tiene respuesta espiritual. El Salmo 139 lo dice con una belleza que detiene el tiempo. Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Hay alguien que le conoce completamente, no sus credenciales, no sus diagnósticos, a usted, al que hay debajo de todo lo demás. Y ese alguien no le va a pedir un informe de alta, le va a ofrecer descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. No dice, venid los que estéis equilibrados y productivos. Dice, los que estáis cargados. Y usted, que carga el peso del sufrimiento ajeno todos los días, usted califica perfectamente para esa invitación. Quiero terminar con algo que me parece la síntesis más honesta de todo lo que hemos compartido hoy. La psiquiatría y la espiritualidad no son enemigas, son dos formas de amor al ser humano sufriente. Una lo ama con el bisturí de la ciencia, la otra lo ama con el abrazo del misterio. Y el ser humano sufriente necesita las dos. Usted que ha llegado hasta aquí, que ha tenido la generosidad y la apertura de escuchar a un sacerdote hablarle de cosas que no aparecen en sus protocolos clínicos, usted ya ha dado el primer paso hacia esa integración. El siguiente paso es más personal, es más silencioso. Es entrar en el cuarto interior del que habla Jesús en Mateo 6, cerrar la puerta y permitirse, aunque sea por unos minutos, no ser el doctor, no ser experto, no ser el que sana, ser simplemente el que necesita ser sanado. Porque en ese lugar, en ese silencio, en esa vulnerabilidad,